Seguimos con las preguntas enviadas por nuestros hermanos. En esta oportunidad, la hermana Lady Mabel Mira Palacio de Santa Rosa de Osos, Colombia, hace dos preguntas. La primera dice que es para este servidor. Las escrituras enseñan que Dios en su palabra permite el divorcio por, uno, la dureza de corazón. Dos, da la excepción por fornicación. Y tres, por el abandono del incrédulo al creyente. ¿Se justifica la posibilidad de un nuevo matrimonio a los divorciados? Bueno, mi querida hermana Lady Mabel, la respuesta que puedo darle a las tres razones que usted menciona es sí. Se justifica el nuevo matrimonio a los divorciados. Si quiere hacerlo, no es que tenga que hacerlo, pero la instrucción ahí está. En dos ocasiones diferentes, Jesús parece explicar el verdadero significado de la voluntad de Dios sobre el divorcio. La primera vez fue en el Sermón del Monte, cuando el Señor inició su ministerio. Y la segunda vez que el Señor enseña sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, es en el contexto de Mateo capítulo 19, ya terminando su ministerio. Es más, una semana antes de él ser crucificado. El Señor se encuentra en el distrito de Perea, al otro lado del río Jordán, y es cuando vienen a él los fariseos y los escribas y le hacen la pregunta de si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. En ambas ocasiones, el Señor presentó la fornicación como la única causa por la cual Dios puede aprobar el divorcio. Hermana, para mí es muy importante que entendamos qué fue lo que quiso decir el Señor. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Alguien podría preguntar, ¿no concedió Moisés ese permiso a causa de la dureza de sus corazones? Para mí es básico, hermanos, entender eso de por la dureza de vuestro corazón y os permitió. Obviamente, el divorcio se permitió, pero cuando dice permitió, algunos de nosotros, acostumbrados al uso de esa palabra, de ese verbo, decimos, le tocó ceder. El Señor tuvo que aceptar la rebeldía, la terquedad de los judíos y entonces les dio ese permiso. Bueno, aquí no está hablando de un permiso como tal, porque cuando nosotros leemos Marcos 10, dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Mire, mandó una orden. ¿Qué os ordenó Moisés? Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Más adelante, yo creo que en la segunda parte de la exposición,
voy a volver a retomar este pasaje de Marcos 10, en donde el Señor está diciendo que la instrucción de Moisés en Deuteronomio 24 fue un mandamiento, no una concesión, un mandamiento. Analicemos entonces, ¿qué es eso de por la dureza de vuestro corazón? A menudo muchos asumen o suponen que esa dureza de corazón tuvo que ser hacia alguien. Bueno, ¿hacia quién endurecieron los judíos el corazón? ¿Hacia Dios? Bueno, yo les voy a decir que no. El endurecimiento del corazón de ellos no fue para con Dios, porque si hubiera sido para con Dios, Dios no les hubiera tolerado bajo ninguna circunstancia su conducta. Dios no hubiera cedido a eso. Muchos tienen la idea de que aunque Dios no quiso el divorcio, pero debido a que los judíos eran tan tercos, intransigentes y no quisieron obedecer a Dios, Dios les dio la libertad de divorciarse de sus esposas por actividad sexual ilícita. Bueno, primero, esa posición pasa a gran velocidad enfrente del patrón de Dios del trato con su pueblo. A medida que uno lee el Antiguo Testamento, encuentra que cuando alguien se rebeló contra Dios, cuando alguien endureció su corazón contra Dios, generalmente Dios lo castigó, Dios lo restringió, Dios lo reprimió, no les dio libertad. Exactamente como nosotros hacemos con nuestros hijos cuando los disciplinamos. Cuando nuestros hijos endurecen su corazón y no quieren obedecer, entonces nosotros no cedemos, nosotros restringimos. Quiero que veamos dos casos en el Antiguo Testamento de endurecer el corazón contra Dios y veamos cómo reaccionó Dios. Vámonos para Egipto. El pueblo de Dios está en Egipto, esclavo. Llevan 400 años de esclavitud. Dios escoge a Moisés como el libertador, el que los va a sacar de la esclavitud, y le ha dicho que cuando él llegue allá, Faraón va a hacer esto. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Bueno, aquí tenemos un caso de endurecimiento de corazón. ¿Contra quién? Contra Dios. Pero vamos a leer todo en el contexto para que entendamos esto. Capítulo 7, verso 8, empieza diciendo: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y cuando sucede esto, ¿cómo reaccionó Faraón? Verso 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Faraón dice: yo no voy a dejar ir libre al pueblo de Israel. Aquí se quedan, son mis esclavos. Yo no los voy a soltar. Vayan y díganle a su Dios que yo no los voy a liberar. Como dice ahí, el corazón de Faraón se endureció.
¿Y contra quién? Contra Dios. Ahora, ¿cómo reacciona Dios? Dios no le dice a Moisés, Moisés, bueno, no, toca ceder a Faraón. ¿Mm? Tipo muy terco, muy caprichoso. Dijo que no va a dejar salir al pueblo. Bueno, entonces que se queden ahí. ¿Me toca someterme a Faraón? No, Dios no hizo eso. Dios inicia entonces las plagas. Cada una de ellas fue producto de cómo Faraón iba endureciendo o repetía su actitud de endurecer su corazón contra Dios. En la plaga de convertir las aguas en sangre, cuando él suplicó y pidió que por favor hicieran algo, que no, que necesitaban el agua, y entonces Moisés atiende el llamado de Faraón, pasó un tiempo y nuevamente Faraón endurece su corazón. Entonces Dios les manda otra plaga, la plaga de las ranas. Sucede lo mismo. Son liberados de la plaga de las ranas, Faraón nuevamente endurece su corazón, entonces Dios le manda la plaga de los piojos. Son liberados de la plaga de los piojos, Faraón endurece nuevamente su corazón contra Dios, entonces Dios le manda la plaga de las moscas. Se repite nuevamente la misma situación, entonces Dios le manda la plaga de la muerte de los animales. Nuevamente se repite el ciclo. Faraón es ayudado, es auxiliado, es socorrido por sus peticiones a Moisés y nuevamente endurece su corazón contra Dios. Entonces, ¿cómo reacciona Dios? Le manda otra plaga, la plaga de las úlceras. Es liberado de las plagas de las úlceras, Faraón nuevamente endurece su corazón, entonces Dios le manda la plaga del granizo. Luego le manda la plaga de las langostas. Luego le manda la plaga de las tinieblas. En cada una de ellas, Faraón endurece su corazón contra Dios. ¿Cuál es la última plaga? La muerte de los primogénitos. Ahora, recuerden, algunos interpretan que por haber los judíos endurecido su corazón, entonces Dios tuvo que ceder y permitir el divorcio, tolerar el divorcio, ceder ante la terquedad y el capricho de los judíos. Pero lo repito, cuando el hombre endurece su corazón contra Dios, se metió en terreno peligrosísimo, porque Dios no tolera. Dios no es alcahueta. Dios no va a ceder bajo ninguna circunstancia. Aquí vemos el caso de Faraón. Él endureció su corazón y Dios no cedió. Mira lo que ocurre aquí en Éxodo capítulo 12. La última plaga, la muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Quién ganó? ¿Faraón o Dios? Dios no cedió al corazón terco y caprichoso de Faraón. Dios obtuvo lo que se proponía, liberar a su pueblo. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios plata, alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios.
Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. En este primer caso que les estoy presentando, hermanos, de endurecer el corazón, y lo endureció Faraón contra Dios, Dios no fue derrotado. Dios fue el victorioso. Dios fue el que hizo arrodillar a Faraón. Faraón no hizo arrodillar a Dios. Dios no cedió a Faraón. Dios no tuvo que tolerar la terquedad, el capricho y la intransigencia de Faraón. Tan es así que mire lo que ocurrió. Salieron de la esclavitud como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Cada vez que el hombre endurece su corazón contra Dios, pierde. Dios es el que gana. Otro ejemplo. Tentar el poder de Dios es cosa bastante delicada. Lo acabamos de ver con Faraón. Ahora, miremos al mismo pueblo de Israel. Hebreos capítulo 3 habla del pueblo de Israel durante el tiempo que estuvieron errantes por el desierto durante 40 años. Dice el escritor de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Mira, aquí el escritor está hablando de ese momento cuando el pueblo de Israel, como un todo, endureció su corazón contra Dios. Lo provocaron, lo tentaron. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entraran en mi reposo. ¿Cómo reaccionó Dios? ¿Cedió a el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel? ¿Dios tuvo que tolerarlos, aguantarlos, arrodillarse ante ellos? No, Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Están muy caprichosos, están muy tercos, que es el término que utilizaríamos para endurecer el corazón. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Qué interesante, hermanos. Segundo ejemplo bíblico de cómo reaccionó Dios, cuál fue su respuesta a aquellos que endurecieron su corazón contra el Todopoderoso. Dios no cedió, Dios no se arrodilló, Dios no se rindió a los pies de ellos diciéndoles, bueno, señores, no puedo hacer nada sino pues, someterme a ustedes y alcahuetearles y que hagan ustedes lo que quieran. No, hermanos. Cada vez que el hombre
endurece su corazón contra Dios, Dios no cede, Dios no se somete a ellos. Es el hombre el que finalmente tiene que someterse a Dios. Entonces, si ese endurecimiento de corazón del cual dice el Señor en Mateo 19, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, si ese endurecimiento no fue contra Dios porque hubieran perdido, Dios los hubiera castigado como lo hizo con Faraón, como lo hizo con el pueblo en el desierto durante su errancia de 40 años. Entonces, ese endurecimiento fue ¿contra quién? Miremos entonces. Recuerden, hermanos, que el contexto remoto de Mateo 19 es Deuteronomio capítulo 24. Leámoslo nuevamente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y, preste atención, si no le agradare por haber hallado en ella. Esa declaración de Moisés es lo que el Señor llamó en Mateo 19:8 dureza de vuestro corazón. En un momento, como voy a explicar en más detalle, porque quiero que miremos el término más de cerca. Nosotros sabemos que el término significa insensible, impenetrable, como una roca. Indica una falta de receptividad o de penetración. Moisés dijo que si la esposa de un hombre cometía fornicación, no castigable con la muerte, que es a lo que habla de la cosa indecente, y su esposo no era capaz de procesar lo que había sucedido, que podía repudiarla. Él, si no le agradare por haber hallado en ella, es lo mismo que por la dureza de vuestro corazón. Después de eso dice, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. El hermano Robert Harkrider, en su libro Mateo, una cartilla de estudio para el profesor y los estudiantes, expresa de una manera clara y sencilla lo que yo les estoy diciendo. Leo, cito de su libro. El término dureza de corazón podría referirse a la incapacidad del hombre para hacer algo debido a la rudeza y enojo del corazón. Dios sabía que al hombre le resultaría difícil perdonar verdaderamente después de que la infidelidad rompiera la confianza. La confianza absoluta es esencial entre marido y mujer. Por lo tanto, Dios solo permitió el divorcio cuando dicha confianza se había roto y el hombre no podía restaurarla en su corazón. Eso quiere decir entonces, hermanos, que la dureza de corazón no fue contra Dios. La dureza de corazón fue contra su esposa, porque ella le fue infiel. Ella violó la confianza que él le había brindado. Y habiendo violado la confianza, siéndole infiel, para él era muy difícil volver a confiar, a creer en ella y a volverla a recibir como su esposa. Nosotros sabemos muy bien que, es más, yo en charlas con personas hace tiempo atrás,
Hemos escuchado a hombres decir que si su esposa en algún momento le llega a ser infiel, se divorciarían de ellas inmediatamente. Algunas veces sucede que sus esposas se vuelven infieles y ellos no se divorcian de ellas inmediatamente. Muchos la reciben de nuevo si ellas simplemente repudian su pecado. Otros la reciben de nuevo, sea que ellas repudien el pecado o no. Pero otros no son capaces de recibirlas de nuevo porque no son capaces de procesar el evento de sus esposas habiendo estado con otro hombre. En tales casos, Moisés, por la dureza del corazón de ellos, que no son capaces de procesar la infidelidad de su cónyuge, no se imaginan volviendo a estar en el mismo lecho con esa mujer o con ese hombre con el cual tuvo relaciones íntimas. Él dice, yo no soy capaz de tocarla, me siento asqueado. Ese es el endurecimiento de su corazón contra su cónyuge que le fue infiel, que violó la confianza. ¿Qué dijo entonces Moisés? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Sigue diciendo el hermano Robert Hartrider. La infidelidad sexual no implica necesariamente el divorcio, ni disuelve automáticamente el matrimonio. Sin embargo, en caso de que el pecador se niegue a arrepentirse o de que el cónyuge inocente tenga dureza de corazón, se permite el divorcio. Ahora, eso fue lo que pasó precisamente con José y María. Pero antes de llegar al caso de José y María, para nosotros es muy importante saber algo de hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de las escrituras. Y hay unas reglas de hermenéutica que siempre se tienen que tener presente para poder entender algunas palabras y expresiones, como por ejemplo esta expresión, por la dureza de vuestro corazón. Vamos a hacer uso de la hermenéutica. Hay una regla que se conoce como la regla número 16, que habla del contexto. Esa regla número 16 dice lo siguiente. El contexto de una palabra o expresión es la parte de un discurso que está inmediatamente conectada con ella, o que la precede o la sigue. Las partes estrechamente conectadas constituyen el contexto inmediato, mientras que las de otro párrafo o capítulo forman el contexto remoto. En la mayoría de los escritos y enunciados existe tal conexión de pensamiento en cláusulas, oraciones y párrafos en la que una parte indicará en cierta medida el significado de otra. Entonces la regla es una expresión o una palabra debe interpretarse para adaptarse al contexto. El contexto inmediato es Mateo 19. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ese es el contexto inmediato. Ahora, el contexto remoto de Mateo 19, donde está la expresión por la dureza de vuestro corazón, ese contexto remoto es Deuteronomio capítulo 24. Miremos el versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Recuerden que en Mateo 19 el Señor había dicho, citando, o le dijeron citando Moisés, Deuteronomio 24, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, ¿dónde mandó Moisés eso? En Deuteronomio 24:1. En el contexto remoto, le escribirá carta de divorcio.
El Señor entonces ahora les dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Ahora, cuando dice aquí, porque estamos en el contexto inmediato, en el contexto remoto, ¿a qué equivalía esa expresión de la dureza de vuestro corazón? Bueno, pues equivale a si no le agradare por haber hallado en ella. Queremos entender nosotros la expresión. Vuelvo y leo la regla número 16. El contexto de una palabra o expresión es la parte de un discurso que está inmediatamente conectada con ella o que la precede o la sigue. Las partes estrechamente conectadas constituyen el contexto inmediato, mientras que las de otro párrafo o capítulo forman el contexto remoto. En la mayoría de los escritos y enunciados existe tal conexión de pensamiento en cláusulas, oraciones y párrafos en la que una parte indicará en cierta medida el significado de otra. Mateo nos está diciendo a nosotros que el significado de la dureza de vuestro corazón es lo que decía el contexto remoto de Deuteronomio 24. Si no le agradare por haber hallado en ella. Otra regla tiene que ver con el uso de pasajes paralelos. ¿Qué significa eso? Que hay grados de afinidad en paralelos. Hay 4 grados de afinidad en paralelos. Pero yo voy a mencionar uno. En matemáticas, si 2 líneas son paralelas, no pueden serlo más ni menos. Pero ocurre lo contrario en el caso de los pasajes paralelos. Por paralelos nos referimos a pasajes cuyas partes se corresponden exactamente entre sí. No nos referimos, préstele atención, por paralelos no nos referimos a pasajes cuyas partes se corresponden exactamente entre sí, sino a aquellos que tienen algo en común, especialmente palabras o pensamientos que son iguales. Es natural que haya más en común entre algunos paralelos que entre otros, y por esta razón podemos establecer una clasificación. Entonces, este grado es el mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. Entonces, tenemos aquí 2 pasajes paralelos. Uno es Mateo 19 y el otro es Deuteronomio 24. 2 pasajes paralelos tienen algo en común, especialmente palabras o pensamientos que son iguales. Pero como dice ahí, el enunciado de esta ley de la hermenéutica, es natural que haya más en común entre algunos paralelos que entre otros. Por eso, la regla es el mismo pensamiento o uno similar, pero con diferentes palabras. Dije hace un momento que estos son los pasajes paralelos, Mateo 19 y Deuteronomio 24. ¿Cómo son paralelos? Porque tienen palabras o pensamientos iguales. En el verso 7 dijo, dar carta de divorcio y repudiarla. Bueno, hay una palabra similar o un pensamiento similar en Deuteronomio 24:1. Le escribirá carta de divorcio. Hay otro pensamiento o uno similar. ¿Cuál es? Versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón. El mismo pensamiento, pero con palabras diferentes, está en Deuteronomio 24. ¿Qué es cuál? Si no le agradare por haber hallado en ella.
Eso fue precisamente lo que le pasó a José con María. José, su corazón se le endureció con María. ¿Por qué? Porque él halló en ella algo. Y por eso nos dice Mateo 1:19 que siendo justo, no quiso infamarla, entonces quiso dejarla secretamente. Dijo, yo no soy capaz de seguir viviendo con María. María me ha sido infiel, no tengo cómo demostrarlo, pero ese hijo no es mío. Algo ocurrió durante estos 3 meses que ella estuvo por allá visitando a su prima Elizabeth, la que va a ser la mamá de Juan el Bautista. A lo mejor por allá conoció a alguien, tuvieron intimidad y yo no soy capaz de seguir viviendo con María. Se le endureció su corazón con María, entonces pensó en divorciarse de María basándose en Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella. ¿Qué halló en ella? Que le había sido infiel. No tenía cómo demostrarlo. No tenía testigos. Pero él decía en su corazón, ese hijo no es mío, obviamente. Lo que él pensaba era verdad, no era de él. Pero en su corazón se le endureció. Dijo, no, yo no sigo viviendo con María. Yo le di toda mi confianza, creía en ella, pero ella violó mi confianza. Yo no soy capaz de seguir viviendo con ella. Su corazón se le endureció. Entonces pensó en divorciarse de María. Por eso dice, quiso dejarla secretamente. O sea, pues, escribirle carta de divorcio, entregársela en su mano y despedirla de su casa, y salida de su casa, María podía ir y casarse con otro hombre. Eso es, pues, el significado, hermanos y hermana Lady Mabel, de endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón de los judíos no fue contra Dios, porque si hubiera sido contra Dios, Dios los hubiera castigado, Dios no los hubiera tolerado, Dios no hubiera cedido ante ellos, Dios no se hubiera arrodillado a ellos. No lo hizo con Faraón, lo castigó. No lo hizo con el pueblo de Israel, los castigó. Ahora, si el endurecimiento de corazón del cual habló el Señor en Mateo 19 hubiese sido contra Dios, Dios los hubiera castigado. Dios no hubiera cedido ante ellos. Pero el endurecimiento fue contra su cónyuge por infidelidad. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta fue para el hermano Lorenzo. Fue esta. Según Marcos 10, versículo 3 y 5, Jesús confirmó que lo dicho por Moisés es un mandamiento en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Según lo expresado por Jesús, usted lo desaprueba. ¿Por qué? Bueno, la pregunta fue para el hermano Lorenzo, pero yo, hermana, voy a darle mi respuesta. Él lo desaprobó. Jesús no lo desaprobó. Jesús lo reafirmó. Jesús lo aprobó. Muchas veces somos tentados a entender la palabra permitió, como dice ahí en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. La mayoría de las veces, mire, he estado escuchando videos a hermanos en sus plataformas que se han interesado en el tema del matrimonio y me sorprende cómo en sus explicaciones sobre la expresión Moisés os permitió, dicen que eso significa que Dios toleró
que los judíos repudiaran a sus mujeres en el Antiguo Testamento. Pero realmente eso era algo que él no quiso que hicieran. O sea, pues Dios le tocó ceder, alcahuetear, por decir el término coloquial. No, me va a tocar pues aceptar ese comportamiento de ellos. Va, permitámoslo. Moisés, permítale al pueblo divorciarse de sus mujeres. No podemos hacer nada más. Esto está muy delicado. Más bien, hágale. Permitámosle que así sea. Muchos ven a Dios como cediendo ante los judíos rebeldes y de esta manera permitió el divorcio con alevosía. Normalmente ellos están pensando que Dios permitió el divorcio por menos que la fornicación. Desde luego que Moisés no permitió el divorcio por algo menos que la fornicación. Así que Dios no pensó realmente que los judíos deberían divorciarse, pero cedió ante ellos y dejó que de todas maneras lo hicieran. Vamos a mirar qué enseña Dios en su palabra. Dios le tocó tolerar ese comportamiento del pueblo judío. Dios tuvo que ceder ante el capricho del pueblo judío. Lejos esté de nosotros pensar de esa manera. En Job capítulo 4, verso 17, Elifaz, el amigo de Job, reprendió algunas de las acusaciones de Job de que él era más justo que Dios con esta pregunta. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Jamás. Jamás de los jamases el hombre será más justo que Dios y más limpio que Dios. Si creemos que Dios permitió desatar el divorcio por 1600 años hasta que finalmente tuvo el valor cuando Jesús retornó y ponerse de pie por la verdad, quizás estamos teniendo más alto concepto de nosotros mismos que lo que deberíamos. Entre Moisés y el Señor pasan 1600 años. Es lo que conocemos como la dispensación mosaica. Entonces, hemos de concluir que durante 1600 años Dios tuvo que aguantarse, Dios tuvo que tolerar, Dios tuvo que aceptar ese comportamiento de los judíos. Pero llega el Señor 1600 años después y les dice, un momento, señores, las cosas van a cambiar de ahora en adelante. ¿Cómo puede uno llegar a pensar que durante 1600 años el Señor se arrodilló al pueblo judío, toleró al pueblo judío? En Romanos capítulo 12, Pablo dijo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo dijo a los cristianos que no se adaptaran a este mundo. ¿Lo estaba haciendo Dios en Deuteronomio 24? Ahora, si la visión común es correcta, que realmente no quería que los judíos se divorciaran por menos que la fornicación, pero de todas maneras lo permitió. Entonces Dios se adaptó a este mundo durante 16 siglos. ¿Cree usted eso, hermano? Si la visión común de Dios en el Antiguo Testamento es correcta, que Dios realmente no quería que los judíos se divorciaran por menos que la fornicación, pero que tuvo que ceder a causa de sus rebeliones, entonces Dios se negó a sí mismo a través de todo el período mosaico.
No, hermanos, la palabra permitió no significa que Dios cedió o que simplemente toleró a los judíos repudiando a sus esposas. Jamás de los jamases. Entonces, ¿qué significa permitió? El verbo permitir viene de esta palabra griega, epítrepo, y el léxico del señor Thayer nos dice que significa permitir, autorizar, dar licencia. Mira lo que dice ahí, autorizar. Moisés autorizó repudiar a las mujeres. O el léxico de R. E. Gingrich dicen que la palabra permitir, de el verbo griego epítrepo, significa autorizar, permitir, ordenar, instruir. Estos dos léxicos nos están mostrando el verdadero significado de la palabra permitió, autorizar, ordenar, instruir. Quiero que le presten atención a lo siguiente. Cuando Jesús dijo que Moisés permitió repudiar, entendemos que es por fornicación. Lo dijo el Señor Jesús explicando que era la cosa indecente de la cual habló Moisés en Deuteronomio 24. Moisés lo estaba permitiendo, en otras palabras, autorizando, ordenando. Quiero que miremos varios pasajes. Mateo capítulo 8, verso 21. El discípulo, quien realmente no quería servir a su Señor, dijo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permíteme, autorízame que vaya primero y entierre a mi padre. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Señor, autorízame para que me despida primero de los que están en mi casa. Hechos 11. Cuando el recién arrestado apóstol Pablo pidió al centurión permiso para hablar a la multitud. No me equivoqué, ese no es el pasaje, es otro. Pero miremos este, en Hechos 11. Él quería dirigirse a la multitud, entonces nos dice, no, es Hechos 21, me equivoqué, por eso me confundí, no es Hechos 11, es Hechos 21, verso 39 y 40. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano en una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, que me autorices a hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, o sea, pues cuando lo autorizó, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. A Pablo le fue dada licencia o autorización para hablar a la multitud. De igual manera en Juan 19:38, José de Arimatea va donde Pilatos a pedirle el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo. Y dice el pasaje, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. O Pilato lo autorizó. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Primera de Timoteo 2, versículo 12.
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque no autorizo a la mujer enseñar. Hechos 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, se te autoriza a hablar por ti mismo. Primera de Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido, el término griego epítrepo, porque no les es autorizado, no les es ordenado hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Cada uno de los casos que he mencionado aquí en estos pasajes, hermanos, vemos que el sentido de la palabra es autorizar, mandar. De esta manera, Jesús afirmó que Moisés permitió o autorizó o ordenó a los hombres a repudiar a sus mujeres si no eran capaces de seguir viviendo con ellas, porque su corazón se les había endurecido y ellas podían salir y convertirse en la esposa de otro hombre. Volviendo a Marcos 10, que es un contexto remoto de Mateo capítulo 19, cuando le dijeron al Señor, cuando el Señor le responde a los fariseos, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Marcos, mire cómo lo vierte, dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os autorizó Moisés? ¿Qué os instruyó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. No fue una concesión, no fue el tener que ceder, fue un mandamiento dado por Dios a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 24. La palabra permitir, en lo que hemos visto aquí, no significa ceder. Significa que Moisés autorizó, ordenó, instruyó el divorcio por indecencia.